Regulación genética. La regulación genética es la forma como una célula controla qué genes de los muchos genes en su genoma se encienden o se expresan. Gracias a la regulación de los genes, cada tipo de célula en tu cuerpo tiene un conjunto diferente de genes activos, a pesar de que casi todas las células del cuerpo contienen exactamente el mismo ADN. Estos diferentes patrones de expresión genética causan que tus diversos tipos de células tengan diferentes conjuntos de proteínas, lo que hace que cada tipo de célula sea exclusivamente especializada para hacer su trabajo. Pero, ¿cómo deciden las células cuáles genes activar? En general, podemos decir que el patrón de la expresión genética de una célula lo determina la información tanto del interior como del exterior de la célula. Ejemplos de información del interior de la célula son las proteínas que heredó de su célula madre si su ADN está dañado y cuánto ATP tiene. Ejemplos de información del exterior de la célula son las señales químicas de otras células, señales mecánicas de la matriz extracelular y niveles de nutrientes. Como ejemplo, consideremos cómo las células responden a los factores de crecimiento. Un factor de crecimiento es una señal química de una célula vecina que instruye a una célula objetivo crecer y dividirse. Podremos decir que la célula nota al factor de crecimiento y decide dividirse. Pero ¿cómo ocurren realmente estos procesos? Primero, la célula detecta el factor de crecimiento a través de la fijación del factor de crecimiento a una proteína receptora en la superficie de la célula. Después, la unión del factor de crecimiento causa que el receptor cambie de forma, lo que ocasiona una serie de eventos químicos en la célula que activa las proteínas llamadas factores de transcripción. Luego, los factores de transcripción se fijan a ciertas secuencias de ADN en el núcleo y causan la transcripción de los genes relacionados con la división celular. Por último, los productos de estos genes son varios tipos de proteína que hacen que la célula se divida, promueven el crecimiento de la célula o hacen que la célula avance en el ciclo celular. Este es solo un ejemplo de cómo una célula puede convertir un fuente de información a un cambio de la expresión a un gen. Hay muchos otros y actualmente entender la lógica de la regulación genética es un área de investigación en curso de la biología. Regulación genética en organismos eucariontes. La expresión genética en eucariontes implica muchos pasos y casi todo puede regularse. Diferentes genes se regulan en diferentes puntos y no es poco frecuente que un gen sea regulado en múltiples pasos, lo cual se demostró que cada célula en un organismo multicelular complejo contenía todos los genes necesarios para transformarse en cualquier otra célula en ese conjunto viviente. Lo que ocurrió con la clonación de animales, que demuestra que el núcleo retiene un complemento íntegro de la información genética, lo que ocurrió con la oveja llamada Dolly. En este experimento, un huevo enucleado de oveja de una cepa se fusionó con una célula de glándula mamaria de una hembra de otra cepa. El ovocito activado se desarrolló en esta oveja sana. Como todos los genes del producto recién nacido se derivaron del núcleo trasplantado, lo que se demostró mediante marcadores genéticos. Este experimento confirma el concepto generalizado de que las células diferenciadas retienen toda la información genética originalmente presente en el cigoto. La regulación de la expresión genética en células eucariotas ocurre sobre todo en tres niveles distintos. 1. Los mecanismos de control de la transcripción, que determinan si un gen particular puede transcribirse y si es así, con qué frecuencia. 2. Los mecanismos de control del procesamiento que determinan la vía por la cual el transcrito de ARN mensajero primario y pre-ARN mensajero se procesa en un ARN mensajero que puede traducirse en un polipéptido. 3. Los mecanismos de control de la traducción, que determinan cuando un ARN mensajero particular se traduce y si esto ocurre, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. 4. Los mecanismos de control postraduccional, que regulan las actividades y la estabilidad de las proteínas. En resumen, podemos decir que los controles del nivel transcriptivo operan al escoger los genes por transcribir y la frecuencia de tal fenómeno. Los controles de nivel de procesamiento operan al seleccionar las zonas de los transcritos primarios que se volverán parte del conjunto del ARN mensajeros celulares. Los controles de nivel de traducción regulan el hecho de que sea traducido un ARN mensajero particular o no, y en caso de que se le traduzca, la frecuencia del fenómeno y el tiempo que durará. Los controles a nivel posttraduccional son los que rigen la longevidad de las proteínas específicas. Ahora analizaremos cada uno de los niveles de expresión genética en eucariontes mencionados anteriormente. Primero, la condensación de la cromatina. Sitios sensibles e hipersensibles del ADN ASA1.
La estructura cromática descondensada representada, al parecer, el primer y más elevado nivel de regulación. Es a este nivel que se llevará a cabo la selección entre los genes que la célula está autorizada a transcribir y aquellos que no debe transcribir. La cromatina está constituida por el ADN enrollado alrededor de una serie de nucleosomas empaquetados más relajada en las regiones que contienen genes activos, además de los cambios generales que ocurren en las regiones activas o potencialmente activas. Ocurren cambios estructurales en sitios específicos asociados con la iniciación de la transcripción o con determinadas características estructurales del ADN. Estos cambios se detectan por primera vez gracias a los efectos de la digestión con concentraciones muy débiles en la ADNasa 1. Es decir, la estructura de la cromatida, que son ADN y sus proteínas de organización, puede regularse, y la cromatina más abierta o más relajada hace a un gen más disponible para la transcripción. Luego, tenemos el control de la transcripción. La transcripción es un punto regulador clave para muchos genes. Grupos de proteínas del factor de transcripción se fijan a secuencias específicas del ADN en o cerca de un gen y promueven o reprimen su transcripción en un ARN. La regulación de la expresión de genes a nivel transcripcional se subdivide en regulación en cis y regulación en trans. Los elementos reguladores en cis son regiones no codificantes del ADN que regulan la transcripción de los genes cercanos. El concepto surge para diferenciarlos de los elementos reguladores en trans. Los elementos reguladores en cis están presentes en la misma molécula de ADN como gen regulador, mientras que los elementos reguladores en trans pueden regular genes distantes a partir del gen por las que fueron transcritas. A diferencia de los elementos reguladores en trans, los elementos reguladores transreguladores son genes por los cuales pueden modificar la expresión de genes distantes. Más específicamente, los elementos transreguladores son secuencias de ADN que codifican factores de transcripción. Los elementos transreguladores trabajan a través de la interacción intermolecular entre dos moléculas diferentes y por lo tanto se dice que están actuando en trans. Por ejemplo, una proteína de factor transcripción transcrita y traducida derivada del elemento transregulador y un ARN, elemento regulador que es adyacente al gen regulado, esto en contraste a los elementos reguladores en cis, que trabajan a través de interacciones intramoleculares entre partes diferentes de la misma molécula, un gen y un elemento regulador adyacente para ese gen en la misma molécula de ADN. Luego tenemos el control del procesamiento del ARN. Una vez transcrito el ARN de manera típica, debe pasar por una serie de fenómenos de procesamiento antes de ser funcional. Tal situación se observa en particular en los ARN mensajeros a los que hay que agregar un casquete 5, cortar y empalmar de forma precisa y añadir una cola de poliadenialto, intacta en el extremo. Es necesario que cada uno de los fenómenos mencionados sea regulado de manera apropiada para permitir que un ARN mensajero salga del núcleo y actúe como una plantilla para el ensamblado de proteínas. El procesamiento de corte y empalme, la adición del casquete y la adición de una cola polía a una molécula de ARN pueden regularse así como la salida del núcleo. Se pueden producir diferentes ARN mensajero del mismo pre-ARN mensajero por el proceso de empalme alternativo. La estabilidad del ARN, el curso de vida de una molécula de ARN mensajero en el citosol afecta cuántas proteínas pueden hacerse de ella. Pequeños ARN reguladores llamados miARN pueden unirse a ARN mensajero objetivos y hacer que se corten en pedacitos. Luego tenemos el control de traducción. El control de traducción comprende muy diversos mecanismos reguladores que afectan la formación de proteínas a partir de los ARN mensajeros transportados previamente del núcleo del citoplasma. Los factores considerados bajo este rubro obligatorio general incluyen la localización de ARN mensajero en ciertos sitios dentro de la célula, si un ARN mensajero se traduce o no y con qué frecuencia, y la vida media de dicha molécula, una propiedad que determina cuántas veces se traduce el mensaje. Los mecanismos que controlan la traducción suelen operar por medio de interacciones entre ARN mensajeros específicos, microARN y varias proteínas presentes dentro del citoplasma. En células eucariotas, muchos ARN mensajeros se guardan en óvulos no fecundados que deben permanecer inactivos hasta la fecundación y el desarrollo ulterior.
El comienzo de la traducción de tales ARN mensajeros durante la fase temprana del desarrollo comprende como mínimo dos fenómenos distintos: la separación de las proteínas inhibidoras unidas y el incremento de la longitud de las colas de poli-A por acción de una enzima que reside en el citoplasma del óvulo. Estos eventos se ilustran en el modelo de la activación de la traducción en embriones de Xenopus. En resumen, la traducción de un ARN mensajero puede aumentarse o inhibirse por los reguladores. Por ejemplo, los miARN a veces bloquean la traducción de sus ARN mensajeros objetivos en lugar de hacerse que se corten en pedacitos. Por último, tenemos el control posttraduccional, que es la determinación de la estabilidad de las proteínas. Las proteínas recién sintetizadas pueden sufrir modificaciones posttraduccionales que son a su vez una manera de controlar la expresión de los genes en eucariotes. Esta regulación puede ser cuantitativa o cualitativa. Se trata de glicosilalización, fosforilaciones, acetilaciones, ribosilaciones, etc. Se puede dar el caso de poliproteínas que sufren cortes de mecanismo que es común en la síntesis de hormonas peptídicas como la insulina. La insulina está formada por dos cadenas polipépticas. Primeramente se sintetiza una cadena de 86 aminoácidos que es la prepoinsulina. Se elimina el péptido de la señal y queda la proinsulina con 62 aminoácidos. Sucede un plegamiento tridimensional de la proinsulina que está estabilizado por los enlaces disulfuros. A continuación se eliminan 31 aminoácidos por cortes internos, dando la insulina activa. Otra vía de control es la activación de enzimas por cortes proteólicos. La forma precursora de muchas enzimas es inactiva. Se activan después de ser cortadas en puntos específicos, como por ejemplo la quimiotripsina. La unión de grupos prostéticos a glicoproteínas y lipoproteínas es otra forma de regulación de la expresión de los genes en eucariontes a nivel posttraduccional. La actividad de las proteínas pueden someterse a una variedad de modificaciones, tales como ser cortadas o etiquetadas con grupos químicos. Estas modificaciones pueden ser reguladas y pueden afectar la actividad o el comportamiento de la proteína. Factores de transcripción. El control de la transcripción es orquestado por un gran número de proteínas llamadas factores de transcripción. Esas proteínas pueden dividirse en dos clases funcionales: factores de transcripción generales, que se unen a los sitios promotores nucleares en relación con los RNA polimerasas, y factores de transcripción para secuencias específicas, que se unen a varios sitios reguladores de genes particulares. Los miembros de este último grupo pueden actuar como activadores o represores transcripcionales, que estimulan o inhiben la transcripción del gen adyacente, respectivamente. Esta sección se enfoca en los activadores de la transcripción, cuya función es unirse a sitios reguladores específicos en el DNA e iniciar la atracción de una gran cantidad de complejos proteínicos que permiten la transcripción real del gen mismo. Se conoce la estructura detallada de muchos factores de transcripción y la manera en que interactúan con sus secuencias diana de DNA. Genes individuales por lo común son controlados por muchos sitios reguladores de DNA diferentes que se ligan a una combinación de diversos factores de transcripción. En cambio, un solo factor transcripcional puede unirse a numerosos sitios del genoma y por lo tanto controlar la expresión de diferentes genes de un hospedador. Cada tipo de célula tiene un patrón característico de transcripción de genes que está determinado por el complemento particular de factores de transcripción contenidos en la célula. El control de la transcripción génica es complejo y está regulado por la presencia de múltiples sitios de unión para factores de la transcripción y la afinidad de estos por cada secuencia. Los factores de transcripción tienen sitios de gran afinidad preferidos. Una región corriente arriba respecto a un gen particular puede contener uno o más sitios de gran afinidad preferenciales o poseer regiones con una secuencia un poco diferente que se una con menor afinidad. Por lo regular se necesita la unión de múltiples factores para activar la transcripción. Las células expuestas a diferentes estímulos responden mediante la síntesis de factores transcripcionales diferentes que se unen a sitios distintos en el DNA.
La extensión a la que un gen particular se transcribe parece depender de la combinación específica de factores transcripcionales que se unen a elementos reguladores localizados corriente arriba. Como la mayor parte de las proteínas, los factores de transcripción contienen diferentes dominios que participan en aspectos distintos de su función. Por lo general, dichas proteínas contienen al menos dos dominios, uno de unión al DNA que se enlaza a las secuencias específicas y otro de activación que regula la transcripción al interactuar con otras proteínas. Además, muchos de estos factores tienen una superficie que promueve su unión a otras proteínas de estructura idéntica o similar para formar un dímero. Está demostrado que la formación de dímeros es una característica que muchos tipos de factores transcripcionales comparten y se cree que desempeña una función importante en la regulación de la expresión génica. Regulación génica en células procariotas. La transcripción es regulada de forma diferente en procariotas y eucariotas. En general, la regulación procariota es más simple que la regulación eucariota. La regulación de transcripción en procariotas típicamente implica operones. Un operón es una región del ADN que consiste en uno o más genes que codifican las proteínas necesarias para una función específica. El operón también incluye un promotor y un operador. El operador es una región del operón donde se unen las proteínas reguladoras. Está ubicada cerca del promotor y ayuda a regular la transcripción de los genes del operón. Un ejemplo conocido de regulación por operón involucra el operón LAC en bacterias Escherichia coli. El operón LAC consiste en un promotor, un operador y tres genes que codifican las enzimas necesarias para digerir la lactosa, el azúcar encontrado en la leche. El operón LAC está regulado por la lactosa en el ambiente. En ausencia de la lactosa, una proteína represora se une al operador. El operador está ubicado entre el promotor y los tres genes del operón LAC. La proteína bloquea la unión de la ARN polimerasa al promotor y como resultado los genes LAC no son expresados. Cuando la lactosa está presente, la proteína represora no se une al operador. Esto le permite a la ARN polimerasa unirse al promotor y comenzar la transcripción, y como resultado se expresan los genes LAC y se digiere la lactosa. La apoptosis o muerte celular programada es un proceso normal de las células animales. Este se caracteriza por la contracción global del volumen de la célula y su núcleo, la pérdida de la adherencia a células vecinas, formación de ampollas en la superficie celular, disección de la cromatina en fragmentos pequeños y la desaparición rápida de la célula muerta por fagocitosis. Durante el desarrollo embrionario, la forma primitiva de la mano humana se asemeja a un remo sin espacio interior entre los tejidos que se formarán en dedos. Estos últimos esencialmente son modelados de la estructura original por eliminación de células en exceso por medio de la apoptosis. También la apoptosis interviene en la eliminación de células que han presentado daño genómico irreparable. Esto es importante porque el daño al modelo genético puede culminar en la división celular irrefrenable y la aparición de cáncer. Además, gracias a la apoptosis, mueren células que ya no son necesarias, como los linfocitos T activados que han reaccionado a un agente infeccioso que eliminaron. La apoptosis también interviene en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, ya que la eliminación de neuronas esenciales durante la evolución de la enfermedad hace que el sujeto muestre amnesia o deterioro de la coordinación motora. La apoptosis puede iniciarse por estímulos internos como anormalidades en el DNA y externos como determinadas citocinas. Los estudios indican que los estímulos externos activan la apoptosis mediante una vía de señalización llamada vía extrínseca, que se distingue de la utilizada por los estímulos internos denominada vía intrínseca. Vía extrínseca de la apoptosis.
El estímulo para la apoptosis lo aporta una proteína mensajera extracelular llamada factor de necrosis tumular, TNF, que recibe este nombre por su capacidad para destruir células tumorales. Este se produce en ciertas células del sistema inmunitario como respuesta a factores adversos. El TNF induce su reacción mediante la unión con un receptor transmembrana, TNFR1. Este es miembro de una familia de receptores de muerte relacionados que median la apoptosis. El dominio citoplásmico de cada subunidad del receptor para TNF contiene un segmento de unos 70 aminoácidos llamado dominio de muerte, que media las interacciones entre proteínas. La unión de TNF al receptor trimérico produce un cambio en la conformación del dominio de muerte del receptor que conduce al reclutamiento de varias proteínas. Las últimas proteínas en unirse al complejo que se ensambla en la superficie interna de la membrana plasmática son dos moléculas de procaspasa. La enzima madura final caspasa 8 posee 4 cadenas polipeptídicas derivadas de 2 precursores procaspasa. La caspasa 8 se describe como una caspasa iniciadora porque comienza la apoptosis mediante la división y activación corriente abajo, o como caspasas ejecutoras porque realizan la autodestrucción controlada de la célula. Vía intrínseca de la apoptosis. Factores como estímulos internos, que incluirían el daño genético irreparable, la falta de oxígeno, infección por virus, entre otros, inducen la apoptosis por medio de la vía intrínseca. Esta es regulada por miembros de la familia BCL2 de proteínas, que se caracterizan por la presencia de uno o más dominios pequeños de BH. Las proteínas solo BH3 ejercen su efecto proapoptótico por 2 mecanismos distintos, que dependen de las proteínas particulares que intervienen. En algunos casos, inducen la apoptosis al inhibir a los miembros BCL2 antiapoptóticos. En otros casos, inducen la apoptosis al activar BATs o BAC proapoptóticos. La liberación de proteínas mitocondriales proapoptóticas, como el citocromo C, es un fenómeno que destina a la célula de manera irreversible a la apoptosis. Una vez en el citosol, el citocromo C forma parte de un complejo multiproteínico llamado apoptosoma, que también incluye varias moléculas de procaspasa 9. La caspasa 9 es una caspasa iniciadora que activa las caspasas ejecutoras corriente abajo, lo cual causa la apoptosis. Al final, las vías externas, mediada por receptor, e interna, mediada por mitocondrias, convergen mediante la activación de las mismas caspasas ejecutoras, que dividen los mismos blancos celulares. Cuando las células realizan el programa de apoptosis, pierden el contacto con sus vecinas y empiezan a encogerse. Al final, la célula se desintegra en un cuerpo apoptósico condensado y rodeado por membrana.